¿Eh? Hombre, no se entiende nada. A ver si tomo unas clases de español. Bueno. Vamos a leer allá en el libro de Daniel, hermanos. Profeta mayor. Daniel capítulo 1. Vamos a ver qué nos dice la palabra de nuestro Dios. Vamos a hablar sobre Daniel. Daniel es un siervo de Dios, Daniel es un profeta de Dios, Daniel es un instrumento de Dios. Daniel fue utilizado por Dios para llevarle un mensaje a su pueblo cuando estaba en cautiverio. Daniel es uno de los profetas también conocidos como mesiánico, porque habla del reino, del establecimiento del reino, ve visiones, ve tres visiones, interpreta algunos sueños, hermanos, interpreta la estatua, interpreta, ¿qué más? Bueno, tiene varias visiones. Y aquí, hermanos, lo que nosotros vamos a aprender, o a lo que debemos de aprender es por qué Daniel fue utilizado por Dios. ¿Qué hizo Daniel para ser utilizado por Dios? ¿Cuáles son las características que Daniel tenía para ser utilizado por Dios? Déjeme le digo una cosa. Daniel era un ser humano como usted y como yo. Y así como Daniel fue utilizado por Dios, Dios nos puede utilizar a nosotros. A lo mejor ya no vamos a andar interpretando visiones ni nada de eso, pero ¿un profeta qué es, hermano? Un profeta es la voz de Dios. Un profeta es uno que habla por otro. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? También somos profetas. Órale, ¿cómo que somos profetas? Sí, porque profetizamos ¿qué? La venida de nuestro Señor Jesucristo, la vida en el cielo o en el infierno. Un profeta es alguien que hablaba de algo que iba a suceder en el futuro. Usted y yo, hermano, estamos a la misma altura, estamos al mismo rango, tenemos la misma responsabilidad que aquellos grandes hombres, en especial de Daniel, porque usted y yo hablamos de cosas que van a suceder en el futuro. ¿Como cuál? La destrucción del mundo, la segunda venida de Jesucristo y la separación de los malos de los buenos. Unos se van a ir al cielo y otros se van a ir al infierno. Eso va a pasar y eso es lo que nosotros predicamos. Bueno, vamos a ver las características, hermanos, que Daniel tenía para ser utilizado por Dios. ¿A usted le gustaría ser utilizado por Dios? Amén, ¿verdad? Bueno, vamos a ver cuáles son algunas de las características, hermanos. Si alguna de estas nos falta, este es el momento. Este es el momento en el cual hay que ponernos a trabajar para alcanzar esas características si queremos ser utilizados por Dios. La primera de ellas, hermanos, la vamos a ver en el libro de Daniel, capítulo 6, verso 4 y 5. Fíjese lo que dice, capítulo 6, verso 4 y 5. Aquí habla, hermanos, de Daniel en el foso de los leones. Acuérdese que ahí había, dice 6, desde el 1, dice: pareció bien a Darío construir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos tres gobernadores, de los cuales Daniel era uno, y a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque Daniel era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. ¿Cómo era Daniel, hermanos? Era un hombre irreprochable, hermanos. Daniel, quisieron encontrarle una falla, quisieron encontrarle un pequeño error, hermanos, porque los otros gobernantes que había puesto el rey Darío sobre el pueblo, y como a Daniel lo habían puesto por encima de esos mismos gobernantes, ellos les dio envidia. Dice, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión ¿para qué? Para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, ningún vicio tenía, ni falta le fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel
ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Hermanos, la primera característica que vemos es que Daniel era un hombre irreprochable, hermanos. No le hallaron falla, no le hallaron vicio, no le hallaron ningún error, hermanos. ¿Usted quiere ser un siervo de Dios? ¿Usted quiere que Dios lo utilice para salvar las almas? Para eso nos trajo Dios al mundo. Para eso nos trajo Dios a la iglesia. Segunda de Pedro capítulo 2 verso 9. Déjame ver si no me equivoco, o es primera de Pedro 2, 9. Dice la escritura que nosotros somos... ¿Qué somos, hermanos? Primera de Pedro 2, 9. Nación santa, ¿seguros? ¿Qué más? Mas vosotros sois, 1 Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para eso nos quiere Dios aquí en la iglesia, hermano. No para llenarla los domingos y ya se acabó. Se acabó el culto, vámonos, ya son las 12:10 y aquí son bien puntuales, vámonos, porque hay que ser bien puntuales. A las meras 12 nos vamos. Ya cumplimos, ya se acabó mi encargo. No, hermanos. Daniel era un hombre irreprochable. No se halló falta, no se halló pecado y no se halló ningún error en él. Por eso es que Dios lo va a utilizar. Esta es una de las características de Daniel. Daniel iba a traer un mensaje al pueblo, un mensaje de esperanza. Daniel es el que profetizó, hermanos, la venida del reino que jamás sería removido. Bueno, nosotros estamos predicando ese reino. Nosotros salimos a invitar a las personas a que vengan al reino. ¿A cuál reino? Al que jamás va a ser quitado. ¿Cuál es ese reino? La iglesia, hermano. Pero usted y yo necesitamos ser irreprochables delante de Dios. ¿Cómo se puede ser irreprochable delante de Dios si fallamos? ¿Cómo podemos ser irreprochables delante de Dios si cometemos pecado? Primera de Juan capítulo 1, ¿cómo dice? Verso 7. Si decimos, verso 8 dice, verso 7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, ¿quiénes son los que andan en luz? Los que han obedecido el Evangelio, los que han sido perdonados sus pecados, los que han sido añadidos a la iglesia, porque los cristianos somos luz del mundo y sal de la tierra. Pero si andamos en luz, siendo fieles, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado, es decir, nos hace irreprochables, irreprensibles. La sangre de Jesucristo nos hace como Daniel, hermanos, que delante de Dios no tengamos falla, no tengamos error, no tengamos ningún vicio. La sangre de Jesucristo. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para volvernos a ser irreprensibles, para volvernos a ser irreprochables, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Salmo 19:12. Si decimos que no hemos pecado, podemos ser reprobados. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Cuál es la primera característica, hermanos? Usted y yo tenemos que ser irreprochables delante de Dios, que no se nos pueda acusar de nada. ¿Quién es el que acusa a los escogidos? Pues ya no hay quien nos acuse, hermano, porque Jesús está en medio de nosotros. Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. El diablo ya no nos puede acusar, el diablo ya no nos puede perjudicar. Bueno, sí lo puede hacer. ¿Cuándo? Cuando nos apartamos, hermano, cuando nos alejamos, ahí volvemos a ser reprobables, ahí volvemos a fallarle a Dios. La primera característica que vemos es que debemos ser irreprochables. ¿Se puede ser irreprochable? Claro que se puede ser. ¿Por nuestras fuerzas? No. La sangre de Jesucristo, hermano, nos hace limpios. No hemos obedecido el Evangelio. ¿Qué hay que hacer? Obedecerlo. ¿Qué hay que hacer? Venir a los pies de Jesús. ¿Qué hay que hacer? Pedir ser bautizado para el perdón de sus pecados. Confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Arrepentirnos de todos nuestros pecados. Ser bautizados y ser fieles hasta la muerte. Eso me va a hacer irreprochable. Andar en luz. No fallarle a Dios. Y cuando falle, ¿qué voy a hacer? Pedir a Dios que me perdone. Pedir a Dios que me dé otra oportunidad. Todos fallamos, sí. Si decimos que no tenemos pecado, hacemos a Él mentiroso, hermanos.
y la verdad no está en nosotros. Somos irreprochables, somos irreprensibles, porque somos hijos de Dios. Y los hijos de Dios, aunque fallan, tienen la oportunidad, hermano, de arrepentirse y de estar en paz con Dios. Lo que no tienen los ángeles que fallaron, ya fallaron y no tienen solución. Pero usted y yo, si en esta semana hemos andado mal, si en esta semana hemos fallado a Dios, no hemos sido los fieles que teníamos que hacer, hemos tenido malos pensamientos, hemos renegado de las cosas que Dios nos ha dado, hoy es el día en que usted y yo podemos ponernos en paz con Dios. Debemos de ser irreprochables si queremos servir a Dios. Número 2, hermanos. Daniel capítulo 9, verso 23. ¿Cómo era Daniel, hermanos? Era un amado de Dios. 9:23. ¿A cuál de sus hijos ama usted más? ¿Al que le obedece o al que le desobedece? Al que obedece, hermano. Daniel 9:23, fíjese lo que dice. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela. ¿Por qué se toma el tiempo para venir a enseñársela? Hablando de la profecía de las 70 semanas. ¿Por qué un ángel viene y le habla a Daniel? ¿Por qué van a perder el tiempo en venir con Daniel? ¿Por qué Dios se va a ocupar de nosotros? Habiendo tanta gente santa, habiendo tanta gente pura, habiendo tanta gente que verdaderamente quiere servirle a Dios, ¿por qué Dios va a venir a cuidarnos a nosotros? ¿Por qué, hermanos? Dice, yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Daniel 9:23, Daniel 11:12, hermanos. Daniel era amado por Dios. Dice, y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré. Verso 12, entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras he venido. ¿Por qué? Porque era un varón muy amado por Dios. Si me amáis, dice Jesucristo, no vengas a la iglesia. No. Si me amáis, vas a ser infiel. No. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cuál es la segunda característica de Daniel? Daniel era amado por Dios. ¿Pero por qué, hermanos? ¿Porque era mediocre? ¿Porque era temeroso? ¿Porque venía, porque hacía cada vez que él quería? ¿Porque era fiel el domingo, pero el lunes empezaba a ser infiel? ¿El martes ya no se acordaba que era hijo de Dios? ¿Y el miércoles era más mundano que los mundanos? No, por eso no era amado de Dios. Era amado de Dios, ¿por qué? En el capítulo 10, verso 12, hermanos, ahí dice, fíjese, entonces me dijo, Daniel, no temas. ¿Por qué? Porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Porque desde el primer día que usted y yo nos dispusimos a venir a las aguas del bautismo, nos dispusimos a humillarnos y arrodillarnos delante de Dios, ahí es cuando fuimos amados por Dios, hermano. Ahí es cuando Dios nos empezó a amar. Desde el primer día que dispusimos en nuestro corazón serle fiel. Dios sabía que le íbamos a fallar, Dios sabía que íbamos a equivocarnos, pero ya habíamos puesto en nuestro corazón serle fieles, y Dios nos está amando. ¿Por qué cree que usted hoy tiene vida? Porque Dios nos ama, hermano. ¿Por qué cree que usted hoy pudo venir hasta este lugar? Tuvo dinero para pagar el camión, tuvo fuerza en sus pies para caminar. ¿Por qué cree que usted puede estar aquí sentado, hermanos, sin ningún dolor? Porque Dios nos ama, hermanos. Esa es otra característica. Somos amados por Dios. Seamos conscientes, abramos los ojos. No estamos aquí por pura casualidad. No estamos aquí por chiripa y bueno, pues es que no había otro lugar mejor. Hermanos, Dios nos puso aquí porque nos ama. No porque seamos los mejores, no porque seamos perfectos, nos ama porque nosotros amamos a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero a nosotros. El que usted y yo estemos aquí, hermanos, es una muestra de amor para nosotros. La tercera característica, hermanos, es que Daniel daba honra y gloria a Dios. ¿Cómo damos honra y gloria a Dios nosotros? ¿De qué manera? La primera es viniendo a la reunión, hermanos. Claro. ¿Puedo decir que doy honra y gloria a Dios si ni siquiera voy al lugar de reunión? El día del Señor, ¿por qué es el día del Señor?
porque es el día que está dedicado a Él, le pertenece a Él. Del Señor significa que es de Él, es su día. Lo primero que yo voy a hacer es dedicárselo a Él, es consagrárselo a Él. Yo doy honra y gloria a Dios porque soy fiel, mínimo a las reuniones, o para empezar a las reuniones. Fiel en mi ofrenda, fiel en los mandamientos, fiel en la lectura de la palabra. ¿Cómo sé que le doy honra y gloria a Dios? ¿Cuánta Biblia leo entre semana? Toda la palabra, dice, toda la escritura es inspirada, es útil para enseñar, para corregir, para redarguir. Es útil para enseñarnos, hermanos, para prepararnos, para hacernos perfectos. Yo sé que doy honra y gloria a Dios porque leo la escritura. ¿Cuánta escritura estoy leyendo ahora? Si usted no lee nada de la Biblia, hermanos, usted no le da honra y gloria a Dios. No se engañe. No se engañe. Si no lee la Biblia, no está honrando, no está glorificando a Dios. ¿Qué pasa? Entre semana andábamos haciendo evangelismo y nos tocaron dos hogares. Andábamos Anselmo y yo, que nos dijeron que no tenían Biblia en su casa. ¿Qué hogar es ese que no tiene Biblia en su casa? ¿Sabe qué es lo que está ahí? Si no está Dios en su casa, ¿quién está? Está el diablo, hermano. No tenían Biblia en su casa y tenían un altar de la Virgen. Está el demonio ahí, hermano. Y no hay nada que impida que el mal entre a esa casa. Porque la palabra de Dios no es un objeto como buena suerte o como, ¿cómo se dice? ¿Se me va la palabra? Amuleto, no es un amuleto, no hay que tenerlo abierto ahí en la puerta de la entrada, en la entrada de la casa y en el Salmo 23 para que Dios nos cuide. No, eso no es así, hermano. La escritura, hermanos, es lo que va a proteger mi casa. Usted quiere bendición en su casa, tenga la palabra de Dios en su casa, en su corazón, en su mente y en su corazón. Yo sé que doy honra y gloria a Dios porque leo la palabra. Piénsele, ¿lee la Biblia en su casa entre semana? Si no la lee, usted no ama a Dios. Aunque tenga ahí la puerta que diga, este hogar es cristiano. Pues sí, pero no se portan como cristianos. No honran a Dios. No dan gloria a Dios. Hermano, si yo no estoy leyendo la Biblia, no honro a Dios. No doy gloria a Dios. Me estoy engañando a mí mismo. ¿Cómo os doy honra y gloria a Dios? ¿Qué hacía Daniel 3 veces al día? Oraba a Dios. ¿Usted oró antes de venir a la reunión? No, salimos como burros y mecate. Entonces no está dándole honra y gloria a Dios. No nos engañemos. Y espero que no se ofendan. Y si se enojan y se molestan, pues qué bueno, hermano. Porque sabe que cuando a mí me dicen algo y me molesto, es porque es cierto. ¿Es porque es cierto? A mí no me pueden acusar que... ¿De qué? Pues de muchas cosas, no, pero déjeme acuerdo de algo más así. No me pueden acusar, ya, es que iba a echar una mentira, Dios me castiga. Hermanos, no me pueden acusar, no sé, ¿de qué? Es que me pueden acusar de todo. Si Anselmo viene y me acusa, hermano, es que usted le fue infiel a su esposa ayer, ándale, algo así, algo más real. Pues ayer no, hermano, ayer no. Me voy a enojar porque Anselmo venga y me acuse de haber tomado dinero de la ofrenda. Anselmo me está reclamando, me está acusando de haber tomado dinero de la ofrenda. ¿Me voy a enojar? Si no tomé dinero de la ofrenda, no. Debe de haber un malentendido. A ver, vamos a tratarlo. Pero si es cierto que estoy robándome la ofrenda, que estoy siendo infiel a mi esposa, que estoy tomando, que estoy fumando, sí me voy a enojar. ¿Y a ti qué te importa? ¿Para qué te metes en lo que no te llaman? ¿Tú por qué me acusas? ¿A ti qué te interesa? Es mi vida, tú haz tu vida. Entonces quiere decir que sí lo estoy haciendo. Por eso me enojo, por eso me molesto. Cuando nos acusan falsamente, pues, acúsame si quieres. Dios te reprenda, como le dijo el arcángel Miguel al diablo. Damos honra y gloria a Dios si leemos la Biblia. Si no la leo, no doy honra y gloria a Dios. Si no hago oración, no doy honra y gloria a Dios. No nos engañemos. Salmo 1:1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado,
sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Salmo 1:1 habla del hombre, hermanos, que da honra y gloria a Dios. No tiene malas compañías. Aunque esté trabajando en una fábrica y le tocó en el departamento de los más maldicientes, pues allá serán los maldicientes, pero yo no voy a maldecir. Voy a orar a Dios para no contaminarme. Hermanos, cuarta, Daniel era un hombre de oración. Bueno, ya lo vimos ahorita, 6:10. Vamos a verlo rápidamente. 6:10. Dice, hermanos, Daniel, la cuarta característica es que era un hombre de oración. Dice 6:10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su recámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Hermanos, ¿qué pasa aquí? Que cuando estos hombres, hermanos, los gobernantes no le encontraron una falla, no le encontraron un error a Daniel en cuanto a las cosas del reino, le dijeron, ¿sabes qué? De las cosas de su ley, de su Dios, ahí lo vamos a encontrar. El rey había puesto, hermanos, que tenían que adorarlo a él, pero Daniel, dice el rey, que no iba a haber otro Dios al que se le orara, al que se le adorara. Pero Daniel, ¿qué hizo cuando lo ponen contra la espada y la pared? Cuando Daniel supo esto, fíjese, dice, además vamos a verlo, capítulo 6, verso 6, dice, entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así, Rey Darío para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo, hermanos, que nada se podía orar a otro Dios, o que solamente se le podía pedir a Darío, ¿qué fue lo que hizo él? No le importó, hermanos. Él se puso a orar, entró en su casa y abiertas las ventanas de su recámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias a Dios, y daba gracias delante de su Dios, ¿cuándo? Como lo solía hacer antes, hermano. Primer libro de Reyes, capítulo 8, versos 29 y 30. Daniel era un hombre de oración, estaba tan arraigado en la oración que él, aunque se lo prohibieran, hermano, no lo podía dejar de hacer. ¿Cuántos de aquí comemos sin hacer oración, hermano? Estamos como los perritos. ¿A poco ha visto un perro que hace oración antes de comer? No, hermano. Ni se lavan las manos, pues no tienen manos, ¿verdad? Pues no se las lavan. Ni te acerques porque te andan mordiendo. Los animales comen sin dar gracias, hermano. Nosotros no somos animales. No podemos comer sin darle gracias a Dios por el alimento, aunque sea en la calle, hermanos, aunque sea en un puesto de tacos, aunque todo el mundo me vea, no me debe dar vergüenza. Señor, gracias porque soy miserable y mira, me has dado estos taquitos de bistec o taquitos de carne asada con pico de gallo y con guacamole. Gracias por estos taquitos que me diste. Entonces, gracias a Dios. Pero comemos, hermano, nos da vergüenza orar en la calle, nos da vergüenza orar en el trabajo. Que me vean orando, que van a decir que soy hermano. Pues, ¿y luego qué eres? Hijo de Dios, cristiano, hermano, lo que tú quieras. Daniel era un hombre de oración, hermanos. 9:34 de Daniel dice, ay, me equivoqué. Sí, me equivoqué. Bueno, vamos a ignorar eso. Daniel era un hombre de convicción. La otra característica, hermanos, Daniel 1:8 dice, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse, hermanos. Daniel propuso en su corazón no contaminarse, hermanos. Daniel dijo, a mí no me importa
que a todos los demás les den comida del rey, yo no me voy a contaminar de esa comida. Los judíos no podían comer cierto tipo de carnes, no deberían. Daniel no se quiso contaminar de la comida del rey. Él estaba bien seguro, hermanos, de lo que era. Él era un hombre de convicción. No tuvo miedo, hermanos, no tuvo miedo perder la vida. No debemos temer. Daniel puso en una balanza. Dios me trajo aquí y yo soy profeta de él. Si me hago lo que dice el rey, voy a perder las bendiciones que Dios me ha dado. Prefiero perder la vida que perder las bendiciones que Dios me ha dado. Algunas veces, hermanos, nosotros nos falta convicción. Preferimos, hermanos, salvar nuestra economía. Preferimos salvar nuestras cosas materiales que venir y servir a Dios. Fíjese lo que dice ahí capítulo 3, versos 17 y 18. Hablando de que son rescatados del horno de fuego. El rey dice, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 70 codos y su anchura de 6 codos y la levantó en el campo de Dura en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fíjese, fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua del rey Nabucodonosor, que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis a la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. ¿Qué hizo Daniel, hermanos? Dice, fíjese lo que hizo Daniel. Pero en este tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Y hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, etcétera, 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 y el que no se postre y adore, será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay algunos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abed-nego. Estos varones, oh rey, ¿no te han respetado? ¿No adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado? Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abed-nego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-nego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será el que los libre de mis manos? Fíjate, hermano, verso 17. He aquí, dice, Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor. Aunque aquí no está Daniel, hermanos, pero es la misma enseñanza. Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: ¿no es necesario que te respondamos este asunto? No es necesario que te respondamos este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede liberarnos del horno de fuego ardiendo. De tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. El otro año, hermanos, Dios no lo quiera, va a poner ahí la Cámara de Senadores y Diputados y todas las autoridades de este país. Van a decir, vamos a poner un ejemplo, van a decir que la religión oficial
va a ser la religión católica. Va a estar prohibido todo tipo de grupos religiosos, todo tipo de sectas, nada más. Solamente católicos. Nada más católicos. Y van a mandar poner una estatua de la Virgen de ¿cuál es la más famosa? Guadalupe. La Virgen de Guadalupe, la patrona de los mexicanos. Lo bueno es que nosotros ya no somos mexicanos, somos cristianos, ¿no? Van a mandar poner en cada plaza, hermanos, de la ciudad, de cada ciudad, una estatua de la Virgen de Guadalupe. Y cada que se dé una señal, hermanos, usted va a tener que ir, porque esa estatua va a estar allá en las ciudades, y en cada colonia van a poner una estatua, hermanos, de la Virgen de Guadalupe. Y a las 12 del mediodía, usted va a tener que ir y va a tener que arrodillarse delante de la estatua de la Virgen de Guadalupe. Usted, su esposa y sus hijos. Usted va a tener que hacerlo porque esa es una ley que va a poner el gobierno. Estamos hablando de un ejemplo, pero usted echa a volar su imaginación. Si usted no lo hace, va a ser echado en la cárcel, va a ser maltratado, o peor aún, le van a quitar a sus hijos y los van a matar. Esto es lo que le está diciendo el rey a Sadrach, Mesach y Abednego. Yo hice una estatua y ustedes tienen que adorarla. Y si no la adoran, en este mismo instante los voy a echar en un horno de fuego ardiente. Está Sadrach, los jóvenes hebreos están entre la espada y la pared. ¿Y qué es lo que dicen? No necesitamos contestarte. No lo vamos a hacer. No vamos a adorar tu estatua. No vamos a adorar tus dioses. No lo vamos a hacer. Dios nos va a librar. Y si no nos librara, aún así, no vamos a adorar a tus cochinos dioses, a tus ídolos, a tus imágenes. No lo vamos a hacer. Aunque Dios dispusiera que nos echaras en el horno de fuego, yo no le voy a fallar a Dios. Esos eran hombres, hermanos, de convicción. Usted y yo, ¿cuánto nos vamos a arrodillar? Déjeme decirle que más de uno de los que estamos aquí, hermano, nos vamos a arrodillar. Si el gobierno pusiera esa ley, hermano, más de uno de los que estamos aquí, hermano, nos arrodillaríamos delante de la Virgen. ¿Me van a quitar la casa si no me arrodillo delante de la Virgen? No, pues ¿cómo? ¿Y luego quién va a pagar la cuenta en Infonavit? No, y luego, no, pues ni modo. Díganle al hermano Jaime que ya no voy a ir porque me voy a adorar. Voy a ir, ahora voy a ser guadalupano. Más de uno de los que están aquí, hermano, fallaríamos. Hermano, ¿por qué nos echa la sal? No, hermano. Si no venimos a la iglesia, que nadie nos traía fuerza. No perdemos nada físicamente. Para agradar a Dios, hermano, necesitamos tener convicción. Demostrarle a Dios, hermano, que no se equivocó al darnos la oportunidad de ser hijos de Él. Demostrarle a Dios que confiamos en Él. La última característica, hermano, ya para terminar, es ser hombres de fe. Capítulo 6, verso 10 al 23. Cuando Daniel supo este edicto, hermanos, firmado, entró en su casa, abiertas las ventanas de su recámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Un hombre de convicción, un hombre de fe. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron ante el rey y le dijeron: Daniel te está fallando, Daniel está orando, échalo en el foso de los leones. Entonces respondieron, dijo delante del rey: Daniel, ¿qué es que los hijos de los cautivos de Judá no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición? Cuando el rey oyó este asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel hasta la puesta del sol, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Hermanos, Daniel no tuvo miedo. Fíjese, hermano, fíjese lo que dice. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó y ayunó. Ni instrumentos de música fueron traídos. Dice 19. El rey se puso muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios vidente, el Dios tuyo, a quien continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones?
Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo, hermanos. Daniel era un hombre de fe. Daniel era un hombre de convicción. Eso es lo que a muchos nos falta, hermanos. Apenas se nos acaba el dinero y ya no somos fieles a Dios. Apenas echamos malas y ya debemos en FAMSA, en Coppel, en el surtidor, con la tienda de Don Juan, en todos lados, y ya no vais a la iglesia. Vete a trabajar tiempo extra, porque si no, no la hacemos. ¿Qué culpa tiene Dios de que no te sepas administrar, hermano? ¿Qué culpa Dios que como hombre, hermano, no tenga los pantalones suficientes para imponerte sobre tu mujer? Tu mujer no quiere venir a la iglesia, quédate. Yo sí me quiero salvar. ¿Qué culpa tiene Dios de que a veces nos dejamos influenciar, hermano? Oye, si el esposo no quiere venir, ¿qué? Pues que no venga, hermano. Yo voy a ir. Yo voy a ir. Me voy caminando, pido prestado para otras cosas, pues pido prestado para el camión. De ahí de la iglesia me van a dar para regresar. Si Dios ve mi convicción, ¿me va a abandonar? Hermanos, Dios sabe nuestro corazón. Si queremos servir a Dios, ¿Dios nos va a dar la espalda? Nunca, hermano. Nunca. Grábese bien en su mente. Usted tiene que ser irreprochable. Usted tiene que darle honra y gloria a Dios. Usted tiene que ser un hombre de oración, de convicción y de fe. Si quiere ser utilizado por Dios. Si quiere ser bendecido por Dios. ¿Qué se necesita, hermano, para servir a Dios? Número 1, querer hacerlo. Si no tiene eso, hermano, nada de lo que va a hacer va a servir. ¿Alguno de los que están aquí le gustaría ser utilizado por Dios para salvar las almas? Amén. Bueno, hay que ser irreprochables. Hay que honrar a Dios en todas las cosas que hagamos. Meditemos, pensemos en este mensaje. Dios nos quiere ayudar, Dios nos puede ayudar, pero depende de nosotros. Confiemos, hermano. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar en la vida? Morirnos. Y déjeme le digo que algún día nos vamos a morir. Entonces, ¿qué es lo que nos apura? Es más, hoy podemos morirnos. ¿Qué, hermano? ¿Alguien tiene miedo a morirse hoy? Levante su mano el que tenga miedo a morirse ahora. Ya sí tengo miedo, hermano. ¿Qué tal si me atropella un camión? Hombre, se va a sentir bien feo que te salgan las tripas así. Eso nos da miedo, hermano. Sí nos da miedo. Pero tenemos la confianza de que aunque yo tenga miedo, Dios me está esperando. Hermano, pero mis hijos, vas a ver que van a estar mejor sin ti, hermano. Dios nos va a ayudar, hermano. Pero quiere que confiemos en Él. Seamos irreprochables, démosle honra y gloria a Dios. Seamos hombres de fe y de convicción. No importa lo que pase, hermano. Nada malo nos puede pasar, hermano, si confiamos en Dios y le entregamos a Dios nuestros temores. Dios les bendiga, hermanos. Amén.